Uno de mis primeros recuerdos es de un funeral. En ese momento no entendía que era uno. Es un pensamiento confuso. No estaba asustado ni triste. Solo era mucha gente que conocía reunida en una habitación. Muchos de ellos estaban alterados, eso sí lo recuerdo. Pero había algo más. Había un hombre en la habitación, descansando sobre una mesa grande. Había una mujer mayor con una túnica hablándonos en un tono suave. En algún momento mi madre me levantó y caminamos hacia el hombre de la mesa. Lo estaban envolviendo en plástico. Lloré y mi madre me mecía en sus brazos. No entendía que el hombre estaba muerto, pero ¿cómo podría haberlo hecho? Nunca había visto morir a nadie. A un par de los niños mayores les dieron secadores de pelo para ayudar a encoger el plástico. Mi madre me bajó mientras ayudaba a girar el cuerpo para que el envoltorio quedara bien. Me retiré al final de la mesa, donde jugué con mi juguete favorito de las tortugas ninja. Cuando nadie miraba, hice un agujero en el plástico, justo entre los dedos de los pies del hombre. Fue un accidente. Estaba jugando y el juguete tenía un borde afilado. Me sentí un poco avergonzado, así que no dije nada. Nos sentamos allí durante horas, cantando canciones y hablando en voz baja. La anciana de la túnica era muy amable y cuidadosa. Recuerdo que me acariciaba el pelo y me besaba en la mejilla. Todos los niños del pueblo estaban allí, tanto los bebés como los adolescentes. No querían que durmiéramos, pero no podíamos evitarlo. Nos daban dulces para mantenernos motivados, pero aún así me quedaba dormido. Estaba apenas despierto cuando escuché el ruido. Recuerdo que el plástico se volvió de un negro espeso como la tinta. Y entonces algo se deslizó hacia afuera, justo ahí, en ese agujero que hice entre sus dedos. Algo se movió. Recuerdo haber dado un suspiro frío que me hizo ahogar. Hacía tanto frío que podía sentir algo cristalizándose en mi garganta. Mi voz ardía y mi corazón latía cada vez más fuerte. No entendía qué estaba pasando. Lo último que recuerdo de aquel día fue a la amable anciana gritando a dos hombres que me sujetaran, mientras corría hacia mí con una sierra para huesos y una expresión de disculpa. Lo siguiente que recuerdo es que estaba en el hospital. No fue tan malo. Que te alimenten a través de un tubo en el brazo es raro, pero recibí tantos juguetes y cómics desde ese día que se sintió como si fuera Navidad otra vez. Tuve achaques y dolores, pero pasaron. Una vez que estuve bien, mis padres me enviaron a vivir con mi tía en un pueblo vecino. No me gustó, pero ellos lo pintaron como una gran oportunidad y una posibilidad de conocer nuevos amigos. Dijeron que era temporal y les creí. No había conocido a suficientes mentirosos como para conocer las señales. Esa solución temporal duró toda mi infancia. Mi tía es una mujer maravillosa, y cómo logró cuidar no solo de mí, sino de mis dos primos, es algo que no alcanzo a comprender. Mis padres le enviaban dinero, pero nunca venían de visita. Nunca hablábamos de ellos, y cuando fallecieron en el invierno de 2016, no me enteré hasta mucho después de su funeral. No puedo decir que los extrañe. Desearía poder, pero no puedo. Después de la preparatoria, decidí cursar una licenciatura en antropología. No quiero atribuir todos mis intereses a ese primer recuerdo, pero no puedo decir que no haya tenido un impacto en mí. No tenía idea de por qué nuestro ritual de entierro había sido tan extraño comparado con todo lo que había leído. Enterramos a nuestros muertos en ataúdes bajo tierra o los cremamos. No los envolvemos en plástico frente a una audiencia. Durante mucho tiempo pensé que era algo que me había inventado. Un mal sueño provocado por una fiebre terrible. Pero cuanto más pensaba en ello, más necesitaba saberlo con seguridad. Mientras estudiaba para mi maestría, decidí que iba a escribir un artículo sobre esta costumbre. Es decir, si es que era real para empezar. Tenía un par de temas más preparados por si acaso. Le pregunté a mi tía al respecto. No estaba muy contenta hablando del tema,
ya que le traía malos recuerdos de mis padres. Me pidió que considerara otras ideas. Sin embargo, tomé nota de algo interesante. Ella nunca cuestionó el hecho de que el envoltorio de plástico fuera real. Mencionaba que ese pueblo no era la gran cosa y que no era digno de mención, pero nunca dijo que yo estuviera equivocado. Esa aldea está en la zona rural de Dakota del Sur. Si sigues el río Runalong, pasando el pueblo de Hilltop y los campos de trigo, y lo suficientemente lejos hacia el noroeste, hay una comunidad en la ladera con unas 550 personas. No mucha gente elige establecerse allí, ya que el lugar tiene una señal inalámbrica inestable y las carreteras apenas han recibido mantenimiento desde los años 70. Se te perdonaría no saber que existe. La mayoría de la gente solo nota que su Wi-Fi falla mientras pasan conduciendo. Quienes viven allí en su mayoría son jubilados, pero hay un par que se ganan la vida haciendo trabajos de temporada para las granjas y ranchos de los alrededores. Hay una tienda de comestibles, un par de camioneros y una iglesia. Si sigues la carretera principal, llegas a una parada de autobús. Hay un preescolar, pero no muchos niños. A pesar del desinterés de mi tía, decidí seguir con este tema. Llamé al sacerdote del pueblo. La que yo recordaba ya era una anciana, así que supuse que habría alguien más atendiendo el rebaño. Resultó que tenía razón. Me puse en contacto con un hombre llamado Pastor Oswald. Respondió antes del segundo tono. Yo estaba sentado en mi auto en ese momento, sosteniendo mi teléfono con la mejilla mientras garabateaba en mi cuaderno. Pastor Oswald, espero haber marcado el número correcto. Lo siento, no recibo muchas llamadas. ¿Con quién hablo? Me presenté como estudiante de maestría en antropología y le expliqué mi interés en sus ritos funerarios. No mencioné los detalles de mi pasado, pensando que, de todos modos, esta persona probablemente no sabía nada de mí. Le expliqué que estaba allí para entrevistar y observar con fines académicos. El pastor Oswald le restó importancia. No hay ningún problema. Tenemos una ceremonia programada para dentro de 2 días a la que puedes asistir. Con respeto, por supuesto. ¿Cómo podría decir que no? Conduje hasta allí el día de la ceremonia. Me dijeron que se llevaría a cabo tarde por la noche, así que tuve tiempo de sobra para volver a familiarizarme con el pueblo. Me desvié de la autopista y noté que mi conexión a internet se volvía inestable, así que supe que no estaba lejos. Había algo familiar en el olor. Es extraño lo bien que se nos queda algo tan pequeño. Solo con respirar profundamente, podía notar que ya había estado allí antes. La primavera nunca cambia realmente. Era justo esa época del año en la que todavía hace un frío incómodo, pero el sol brilla tanto que lastima los ojos. Donde una chaqueta abrigada es demasiado, pero dejarla en casa es muy poco. Ese espacio intermedio donde la naturaleza se queda junto a la puerta como un gato, maullando para que abras, pero sin saber si quieres salir. Encontré la parada de autobús y posteriormente el camino que lleva al pueblo. No creo haber visto nunca un tramo de asfalto más maltratado. Tenía que haber alguna otra forma para que los camiones subieran que yo no conocía. La iglesia del pueblo era clásica, blanca, con un pequeño campanario del medio oeste de principios de siglo. Aunque no pude ver la campana. Había un par de autos estacionados afuera, pero no parecía haber nadie alrededor. Toqué un par de veces en las grandes puertas dobles, pero nadie respondió. Pensé en llamar al pastor Oswald, pero no lograba conseguir señal. Era mediodía, pero había un par de personas dando vueltas, principalmente gente paseando a sus perros o comprando víveres. De todas las personas que pasaron, 3 tenían menos de 60 años, y puede que simplemente parecieran más jóvenes de lo que realmente eran. La tienda de comestibles tenía un pequeño rincón de café donde podías sentarte a comer un sándwich. No era tanto una cafetería, era como una colección de sillas esparcidas alrededor de un puñado de mesas tambaleantes,
con un par de carteles escritos a manos que mostraban el precio de las bebidas. Parecía demasiado barato, pero probablemente era porque no se habían ajustado a los últimos 6 años de inflación. Me senté junto a la ventana, mirando hacia la calle abandonada. Un par de cuervos se habían metido en un bote de basura y sacaban los desperdicios como si no hubiera un mañana. Parecía que sabían lo que hacían. Había más pájaros jóvenes que gente joven. Mientras me sentaba a almorzar, entró un hombre peculiar. Estaba por ahí en sus 50, con la cabeza rapada y una sombra de barba de varios días delineando su mandíbula. Tenía algo de panza cervecera, pero sus ojos verdes eran muy claros. Me lanzó una mirada larga, se detuvo y regresó. Me señaló con el dedo y ladeó la cabeza. «Te conozco. ¿De qué te conozco?» «No creo que me conozca. Lo siento». «Espera un poco». Se sentó frente a mí, todavía pensando en voz alta. Luego, señalando de nuevo, empezó a enumerar nombres. Mi madre, mi padre, mi tía, un par de primos. Y entonces algo hizo clic. Tronó los dedos. «No me digas. Eres el hijo de Henry». «Me atrapaste. ¿Ves el parecido familiar?» «¿A poco tú no?» Alcé una ceja ante eso. Él me miró como si fuera un idiota. «Jerry, el tío Jerry, el hermano de tu papá». «Nunca escuché hablar de un tío Jerry». «Me lo imaginaba». Extendió la mano. Al principio dudé, pero tenía una sonrisa genuina. Eso y el hecho de que había logrado enumerar un montón de nombres de mi familia, algunos de los cuales yo apenas recordaba. Él era real, de una forma u otra. Le estreché la mano mientras empezaba a disparar un montón de preguntas. Teníamos mucho de qué hablar para ponernos al día. Hablamos durante horas. Era agradable conversar con él y cuanto más lo miraba, más podía verme a mí mismo en él. Por ejemplo, teníamos las mismas orejas y el mismo espacio entre los dientes frontales. Le conté sobre mis estudios y el peculiar recuerdo del envoltorio de plástico. Se animó al escuchar eso. «Todavía hacen eso. Es lo más extraño del mundo». «¿Sabes de qué trata?» «Sí, me sorprende que tú no. Dadas las circunstancias, bueno, ya sabes». «¿De qué estás hablando?» Sorbí mi café mientras él me lanzaba una mirada curiosa. Se cruzó de brazos y se reclinó en su asiento. «Lo llaman pulmón de Viernes Santo. Tú lo viste de niño, ¿no lo recuerdas?» El pulmón de Viernes Santo era una condición provocada por algo en el suelo. No tenían una explicación para ello, pero era algo que ocurría entre los 3 y 5 días de descomposición. Una persona que moría exudaba este humo negro que enfermaba a la gente. Al parecer, eso es algo que yo contraje cuando era más joven. Eso explicaría mi recuerdo. «Enterrarlos solo hace que se propague por el suelo. Es absorbido por el agua subterránea y los cultivos. Es algo peligroso». «¿Y la cremación?» «Quemarlos lo propaga más rápido. Se mete en el aire como una nube. Un montón de personas murieron por eso a principios de siglo, según los registros de la iglesia». «¿Qué hay del ácido?» ¿Licuarlos?» «Podría funcionar, pero sería carísimo. No puedes conseguir ácidos industriales para quemar cuerpos en un momento dado. Así que sí, los envolvemos en plástico. Simple». «Bueno, tengo que verlo por mí mismo». «Bueno, podrás hacerlo. El viejo Harland falleció hace un par de días. Es triste ver partir a ese viejo tonto tartamudo, pero así es la vida». Nunca había oído hablar del pulmón de Viernes Santo. Sonaba ridículo. Al parecer,
Era algún tipo de infección aérea que afectaba a las personas que habían vivido en ese pueblo por demasiado tiempo. Habían probado varias técnicas a lo largo de los años, pero el envoltorio de plástico era la forma más sencilla y económica de evitar que el daño se propagara. Parecía poco aconsejable traer a todos los jóvenes a presenciar algo tan macabro. Lo que Jerry había compartido era un comienzo, pero no pintaba el panorama completo. Nunca había oído hablar de nada parecido y, sin embargo, todos lo aceptaban como si fuera parte de la vida cotidiana. Mi distanciado tío apoyaba mi investigación sobre el tema, aunque era poco menos servicial de lo que le hubiera gustado. Por ejemplo, no tenía ni idea de dónde se originaba la condición. Al parecer, era simplemente parte de vivir junto al río. Más tarde esa noche, la gente se reunió en la iglesia. Jerry debía encontrarse conmigo un poco más tarde, así que esta era mi oportunidad para hablar con el pastor Oswald y obtener un poco de historia. Las puertas dobles estaban abiertas de par en par y ya se había reunido un grupo de 2 docenas de personas. Y allí, en un altar de piedra en la parte delantera, había un hombre viejo y muerto, sin ropa como el día que nació. El pastor Oswald me divisó desde el otro lado de la habitación. Comparado con la mayoría de la gente que vivía allí, era relativamente joven. Solo tenía unos 40 años. Tenía esos lentes grandes y un aire de no es para tanto. Fácilmente podía imaginarlo como alguien dispuesto a entusiasmarse en algún tipo de convención. Me estrechó la mano y me invitó a pasar. Me alegra ver una cara nueva. Son tiempos difíciles, pero es importante desafiar las perspectivas. Espero no estar interrumpiendo. Solo no toques nada y estarás bien. Me mostró el lugar y me presentó. Había 2 hombres en la parte de atrás que debían transportar el cuerpo después de la ceremonia para encerrarlo en una cripta. Había un par de voluntarios ayudando con el envoltorio de plástico y girando el cuerpo. Luego estaban los niños. Como parte de la ceremonia, cerca de una docena de niños estaban allí para ayudar. A la mayoría les dieron secadores de pelo para ayudar a que el plástico se encogiera hasta formar un sello hermético al vacío. Yo tenía un par de preguntas sobre eso. ¿Hay alguna razón en particular por la que involucran a los niños? Son los más susceptibles a la condición. Si alguien se enferma, necesitamos saberlo de inmediato. Por eso es mejor mantener a todos cerca hasta que sepamos que el sello aguantará. Involucrarlos en la ceremonia los mantiene cerca y ocupados. Entonces, ¿por qué no mantenerlos atrás o en la otra habitación? Entonces no podríamos ver de inmediato si se ven afectados. Además, se impacientan por la espera. Entonces, ¿por qué no hay paramédicos cerca o doctores? Tal vez máscaras de gas o... No es ese tipo de condición. Aunque el pastor Oswald seguía sonriendo, me di cuenta de que algo en mi línea de interrogatorio le tocó un nervio. Bajé el ritmo, saqué mi libreta y fui haciendo una pregunta a la vez. El pastor Oswald meditó la pregunta mientras revisaba doblemente su equipo. Había un velo que debía ir sobre el cuerpo una vez terminada la ceremonia. Había una camilla con ruedas para sacar el cuerpo y sellarlo en una cripta comunal. Esas cosas las esperaba. Lo que me molestaba era la mesa con instrumentos y canciones, flautas y panderetas, de tamaño infantil. Hemos tenido a mucha gente tratando de arreglarlo a lo largo de los años. No pueden encontrar la fuente. Ni siquiera pueden decir si lo tienes o no. No es hasta el momento en que yaces muerto y la descomposición comienza que la condición se revela. ¿Y para entonces quieren que estén contenidos? Exactamente. Pero en cuanto a la preservación o la fuente de la contaminación, tu suposición es tan buena como la mía. Solo sé que ha estado aquí durante mucho tiempo y probablemente estará aquí mucho después de que tú y yo nos hayamos ido. Entonces, ¿por qué no simplemente se mudan?
Bueno, si lo tienes, simplemente te lo llevarás a otra parte. Mucha gente no quiere correr ese riesgo, así que han decidido quedarse. Pero como habrás notado, vive mucha menos gente aquí de la que solía vivir. Así que en una generación o dos, bueno, quién sabe. Me entregó un pequeño tazón lleno de mentas de chocolate envueltas. Tomé una y sonreí mientras él se apresuraba a ayudar a un hombre mayor con un andador. La ceremonia comenzó cerca de las 9 de la noche. La mayoría de la gente se sentó en los bancos, pero los niños se sentaron al frente junto al altar. El pastor Oswald habló en un tono muy tranquilo y reconfortante. Lo explicó como una bendición, un desafío a la fe para ser superado. En estos tiempos modernos y difíciles, a menudo olvidamos las cosas imperceptibles que dan forma a nuestras vidas. Cosas como la forma en que el viento transporta nuestro aliento, como la luna brilla a través de nuestra ventana cuando se corta la luz, como la fe nos levanta de la cama para cargar con nuestras penas. Pero hombres como Harlan saben de estas cosas. Las conocen bien. Fue un discurso hermoso. Recordé tomar notas, pero esto estaba un poco fuera de mí. Ni siquiera me di cuenta de que el tío Jerry se había escabullido para sentarse a mi lado. Estaba a punto de decirle algo cuando se llevó un dedo a los labios, indicándome que debía permanecer en silencio. El pastor Oswald pintó esta ceremonia como una reafirmación de la fe, que estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para mantener el orden natural de las cosas, que no debemos permitir que Harlan sea recordado como algo dañino para la comunidad. La ceremonia se explicó como el acto de poner un listón final a una vida bien vivida. Hubo muchos cantos e himnos. Algunos los había escuchado antes, otros no. Jerry parecía conocerlos todos de memoria. Algunos niños ayudaban tocando instrumentos sencillos o marcando el ritmo con los pies. Había una mujer mayor tocando el órgano de la iglesia. El pastor Oswald tenía una voz sorprendentemente fuerte. La viuda de Harlan describió el amor de su esposo por el aire libre y cómo le encantaba dar paseos a la luz de la luna por los campos de trigo. Instó a todos a tomar la ruta escénica de regreso a casa esa noche, ya que había luna llena, para tal vez captar algo de lo que él apreciaba tanto del cielo abierto. Fue un pensamiento lindo y pude ver más de una lágrima entre la audiencia. Su comentario sobre lo mucho que él fumaba también provocó un par de risas. A medida que la ceremonia se acercaba a la medianoche, se le pidió a los niños que se acercaran al cuerpo envuelto en plástico con sus secadores de pelo. Cuando las máquinas empezaron a zumbar, pude escuchar el crujido del plástico mientras el envoltorio se tensaba. No tomó mucho tiempo. De repente, la persona que estaba en el altar había pasado de ser un ser humano a un paquete, anónimo y genérico. Mientras los cantos continuaban, noté un cambio en la habitación. El plástico se estaba volviendo gris lentamente, y los dos hombres encargados de mover el cuerpo se pusieron en alerta máxima. Pero no hacia el cuerpo. Estaban mirando a la congregación, a los niños en particular. Los padres también lo hacían. Era como si nadie estuviera realmente vigilando al muerto en la habitación. Algo estaba cambiando. Cuando el plástico se volvió completamente negro, todos parecieron dar un suspiro de alivio. El sello de plástico parecía resistir. El pastor Oswald vitorió y la congregación le siguió mientras celebraban y daban gracias. El cuerpo fue movido con cuidado a la camilla con ruedas y cubierto con un velo delgado. Los dos hombres sacaron el cuerpo y me levanté para seguirlos. El pastor Oswald me detuvo con una mano en el hombro. Lo siento, pero no puedes ir con ellos. Es una medida de seguridad. ¿Ni siquiera desde la distancia? Rodó un poco los ojos y miró alrededor de la habitación. Uno de los niños le tiraba de la manga, exigiendo su atención. Está bien, desde la distancia. Solo no toques nada, ¿entiendes?
Mantendré mi distancia. Articuló un gracias silencioso mientras desviaba su atención hacia un niño que quería presumir sus habilidades con la pandereta. A la mayoría de los niños se los estaban llevando a casa. El ritual había terminado. Seguía a los dos hombres afuera. No había tumbas, solo mausoleos. Los hombres se detuvieron al darse cuenta de que les seguía, pero les aseguré que mantendría mi distancia. Asintieron ante eso y continuaron rodando el cuerpo por un sendero. Las ruedas de la camilla luchaban contra la grava. Iban en medio de una conversación casual, sin relación con nada en particular. Quizás esto era algo rutinario para ellos. Dada la edad promedio de quienes vivían allí, no me sorprendería. Discutían sobre que uno de ellos iba a comprar un auto nuevo a un vendedor no muy confiable, y los pros y los contras de tal inversión. A mitad de la fila de mausoleos se detuvieron. Resultó que se habían equivocado de número y habían tomado un camino falso. Tenían que retroceder y dar la vuelta. Era un poco molesto, así que antes de hacerlo, decidieron tomarse un descanso para fumar. Como prometí, mantuve mi distancia mientras dejaban el cuerpo sobre la mesa. No había viento y la camilla estaba estable, así que no había peligro en ello. Me uní en su discusión, tratando de no ser impositivo. Hice un par de preguntas prácticas sobre la ceremonia y la historia de su papel. Tomé un par de notas sobre cómo los llamaban barqueros, antes de que volvieran a su tema de los autos de segunda mano. Mientras lo hacían, mis oídos se aguzaron. Estaban escuchando algo, pero no lograba identificar qué era. Busqué a Jerry con la mirada, pero él seguía adentro con los demás. Era algo más. No era la brisa agitando las hojas, ni una sola gota de lluvia. No había olor proveniente de los viejos y secos girasoles azules que descansaban junto a la puerta del mausoleo. No, era algo mucho más mundano. Un cuervo. Los barqueros no lo habían notado. Había aterrizado en el borde de la camilla, pensando que el envoltorio de plástico contenía algún tipo de delicia similar a la basura. Estos pájaros estaban programados por naturaleza para romper envoltorios y encontrar lo que hay dentro. Y no tardó mucho en actuar bajo esos impulsos. Para cuando los barqueros se dieron cuenta, era demasiado tarde. El cuervo clavó su pico directamente a través del plástico mientras un gas negro se filtraba hacia afuera. Es difícil explicar exactamente cómo se veía. Era un gas, pero se movía como un líquido. Pero esa es la cuestión. Se movía. No solo se derramaba, se movía con propósito. Se balanceaba de un lado a otro antes de disolverse en el suelo. Los barqueros entraron en pánico mientras el cuervo, confundido, emprendía el vuelo. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Carajo! ¡Se salió! Uno de ellos salió corriendo hacia la iglesia. El otro se apresuró hacia la camilla y sacó 3 juegos de correas de la parte inferior. Las colocó sobre las piernas, el pecho y la cabeza del cuerpo en una rutina ya entrenada. Segundos después, el cuerpo no se movió. No fue un movimiento consciente, sino más bien un espasmo, algún mecanismo de la puerta disparándose a toda potencia, haciendo que todo el cuerpo se tensara. Si no hubiera apretado las correas, más plástico se habría rasgado. Todavía quedaba algo de negro en el interior. Usando cinta adhesiva, aseguró el agujero que el cuervo había picado. ¡Entra! ¡Entra ahora mismo! Adentro de la iglesia era un pánico total. A los niños que aún no se habían ido, sus padres los mantenían pegados al suelo. El otro barquero corría hacia su auto para buscar a los demás. El pastor Oswald sostenía un walkie-talkie en su mano izquierda y una sierra para huesos en la derecha. Me acerqué a él, viendo cómo su actitud cambiaba de ser tranquila y serena a estar al borde del frenesí. ¿Para qué es la sierra?,
Me miró pero no respondió. Mantuvo sus ojos fijos en los niños. ¿Para qué es la sierra? Tragó saliva con dificultad, recuperando la compostura. Medidas de seguridad. El pastor Oswald recibía actualizaciones constantes a través de su walkie-talkie. Iban casa por casa, revisando a todos los niños del pueblo. No estaba claro qué era exactamente lo que estaban buscando. Estaban haciendo una especie de recuento, enumerando los apellidos de las familias que ya habían sido autorizadas. A los niños que estaban retenidos en el suelo, los dejaban levantarse a medida que las sospechas se disipaban. Las cosas parecían estar bien por ahora. ¡Revisen los campos de trigo! ¡A Harlan le gustan los campos de trigo! Lo anoté en mi libreta y busqué al tío Jerry. Estaba en una esquina manteniéndose bien alejado del camino de todos. Me apresuré hacia él. Apenas pude soltar la pregunta antes de que él la respondiera. No es solo una enfermedad pulmonar. Es antinatural, desafiante. No entiendo. Algunas cosas no funcionan como se supone que deben. Cuando la explicación no logra justificar cosas imposibles, a veces simplemente tenemos que arreglárnoslas con lo que funciona. Entonces explícalo. Explica lo que tú crees que pasa. Me miró a mí y luego volví a mirar a la congregación. La tensión empezaba a disminuir. El viejo Harlan no quería irse todavía, así que se abrió camino de regreso para un intento más. Solo necesita encontrar a alguien dispuesto a continuar por él. ¿Como una posesión? Jerry miró alrededor de la habitación y me dio un asentimiento casi imperceptible. Como la tolerancia de la congregación hacia los extraños disminuía, el pastor Oswald me pidió apresuradamente que me fuera. No fue rudo al respecto, sino más bien práctico. Este era un momento de crisis en su comunidad y no podía tomarse el tiempo para ser un buen anfitrión. Insistió en que regresara en un par de días, cuando las cosas se calmaran, y que estaría encantado de explicarme exactamente lo que pasó. Pero por ahora tenía que irme. Me subí a mi auto, me despedí del tío Jerry con la mano y salí lentamente del pueblo. No era exactamente como esperaba que transcurriera el día, pero no iba a entrometerme. No en una noche como esta. Bajé con cuidado por el pésimo camino que salía del pueblo y giré a la izquierda. Mi auto seguía quejándose de la conexión Wi-Fi. Seguí la carretera que se curveaba de un lado a otro. No había farolas, pero la luna estaba más grande que nunca. Además, no esperaba ver a mucha gente en estos caminos. Eso fue hasta que noté algo más adelante. Había un auto en medio de la carretera. El motor seguía encendido. Podía ver el escape. La puerta del lado del conductor estaba abierta de par en par y cubierta de sangre. Me quedé en mi auto, tratando de conseguir señal en mi teléfono. No funcionó. Salí por la puerta como pude. Tenía que revisar si alguien estaba herido. Ciertamente parecía que alguien lo estaba, pero el auto no tenía daños. No habían chocado con nada. Solo había un montón de puertas abiertas y sangre, especialmente en el asiento del conductor. Llamé para ver si había alguien allí, pero nadie respondió. Las llaves seguían en el encendido. Había un cómic en el asiento trasero. Estaba roto por la mitad. Me volví hacia mi auto y me detuve. Había alguien parado a un lado, mirando hacia adentro por la ventana. La silueta apenas estaba cubierta por la luz de la luna, mostrando una figura con un brazo mucho más grande que el otro. Un torso inclinado con la forma de una letra B minúscula. Podía ver el brillo de lo blanco en sus ojos, pero había demasiados.
Se giró hacia mí, todavía sosteniendo algo en su mano izquierda. Dejó una huella de mano ensangrentada en mi auto. Intentó hablar, pero lo único que salió fue un lamento doloroso, prolongado y agudo. Era veloz, mucho más rápido que yo, sin duda. En el momento en que empezó a correr, yo solo le llevaba unos 6 pasos de ventaja. Me arrojé dentro del auto estacionado y cerré de golpe la puerta del lado del conductor. Gateé hacia el lado del pasajero mientras la puerta era arrancada de cuajo y lanzada a la carretera. Salí por el otro lado y cerré la puerta del pasajero detrás de mí, atrapando a lo que sea que venía por mí dentro del auto. Al menos por un par de segundos. No tardó mucho en abrirse paso. No podía simplemente correr por la carretera en línea recta. Me atraparía. Tenía que intentar perderlo. Había un campo de trigo al lado izquierdo del camino y pensé que podría perderlo allí. Corrí directamente hacia adentro, manteniendo la cabeza baja y aminorando el paso, solo para ocultar mi ruido. Podía oír algo siguiéndome, algo frustrado, con un aliento profundo y sibilante, como un hombre asfixiándose lentamente hasta morir. Logré encontrar un lugar en medio del campo donde pude agacharme. Estaba justo al borde, a la sombra de un árbol. No había forma de que esa cosa me encontrara allí por accidente. Lo escuché arrastrarse de un lado a otro. No estaba cerca de mí, pero me daba cuenta de que algo andaba mal con eso. Las proporciones estaban mal. Los sonidos estaban mal. Intentaba hablar, pero se convertía en gritos o en un tartamudeo extrañamente coherente. Parecían palabras, pero no lograba distinguirlas. Entonces, miré hacia arriba. Una familia de cuervos inclinó la cabeza hacia mí. Uno de ellos saltó por una rama, me inspeccionó y graznó. Los otros hicieron lo mismo. No creo que tuvieran malas intenciones, pero llamaron la atención hacia mí. Pronto, esa cosa venía en mi dirección. Traté de escapar, pero incluso sprintando, no era ni de lejos tan rápido. Recuerdo que algo me derribó al suelo y puso un pie sobre mi espalda. Al menos creo que era un pie. Era lo suficientemente grande como para ser el neumático de un auto. Algo se envolvió alrededor de mi tobillo y giró. Giró y tiró y giró de nuevo. No voy a intentar explicarle el dolor de varias fracturas expuestas a alguien que nunca se ha roto un hueso, pero es aterrador. Tu cuerpo está siendo desfigurado deliberada y forzosamente de una manera que nunca antes ha experimentado. Esa cosa me estaba arrancando la pierna por la rodilla. Y lo hizo. He experimentado dolor y miedo antes, pero la mortalidad de una muerte inminente es algo difícil de explicar. Está en una categoría propia. Hay un dolor punzante en los nervios, un calor intenso, abrasador, y a medida que ese calor empeora, el resto de tu cuerpo se enfría. Empiezas a enfocarte en detalles minúsculos, como de punta de alfiler. La forma exacta de una hoja en el suelo, la textura de un grano de arena. Se te seca la boca al darte cuenta de que no puedes obligar a tus ojos a enfocar. Estaba allí tirado boca abajo, con la cabeza hacia un lado, desangrándome. La cosa grande se alejó pesadamente mientras alguien se unía a mi lado. Un hombre se sentó en la hierba, apoyado contra un árbol. Los cuervos no parecían reaccionar ante él como lo hicieron conmigo. Era el tío Jerry. No lo hacen a propósito. Ni siquiera tienen miedo. Es como abrirse paso a zarpazos hacia la superficie para buscar aire. Es lo que surge naturalmente. No pude responder. Estaba tratando de conservar el aliento. Esto te pasó a ti también. Allá cuando yo me fui. Mis ojos giraron, buscándolo.
Vi su forma, pero era difusa, transparente. Sacaron la mayor parte de mí antes de que lograra sujetarme. Cortaron los brazos extra y todo, pero parte de mí todavía está ahí dentro, solo que un poco distante. Podía oír algo arrastrándose por el campo. Lo que sea que me hizo esto todavía estaba allá afuera. No estoy aquí para burlarme. He tenido tiempo para calmarme, para aceptar las cosas. Tu vida es tuya, lo acepto. Honestamente, solo me alegra que hayamos tenido la oportunidad de hablar. Se inclinó cerca, acariciándome el cabello. Recordé cuando era pequeño, llorando en los brazos de mi madre. Él era el hombre de la mesa. Hace tantos años. Si me dejas entrar, haré que esto funcione. Solo por esta vez. ¿Qué dices? No pude decir nada, pero no tuve que hacerlo. Él conocía mi respuesta. Haría cualquier cosa por un par de suspiros más. Sentí que mi pulso se ralentizaba. Podía concentrarme, no solo en una sola paja de hierba, sino en todo el campo. Pude humedecer mi lengua y limpiarme el sudor de la frente. Me acomodé un poco, esperando una fuente de dolor por mi pierna faltante. Pero no pasó nada. Al mirar hacia abajo, estaba bien. Tenía una pierna nueva. La piel y el vello se veían un poco más oscuros, pero era una pierna. Pero simplemente no era la mía. Tomó algo de tiempo acostumbrarse. Para cuando me levanté del suelo, la cosa todavía corría por los campos, destrozando franjas de trigo y lamentándose a todo pulmón. Se detenía a veces para toser y jadear, mirando a la luna. Parecía fascinado por ella, como si realmente disfrutara del aire libre, mientras simultáneamente soltaba un grito aterrorizado. 2 voluntades, un solo cuerpo. Regresé a la carretera principal. Había más autos allí. Los barqueros, junto con un par de voluntarios, estaban armados. Los faros de sus autos proyectaban esas sombras largas que se extendían por el camino, resaltando la sangre, parte de la cual era mía, goteando del borde desgarrado de mis pantalones. «Está en los campos. Es grande. ¿Solo uno? ¡Solo uno!» Se desplegaron y prepararon sus armas. Lo último que escuché antes de que entraran al campo de trigo fue un silencioso «Lo siento, Harland». Segundos después, empezaron los disparos. Me senté en mi auto, ajustando el asiento a la nueva longitud de mi pierna. Escuché los disparos. Luego, el tiroteo cesó. Quemaron algo en el campo y remolcaron el auto abandonado fuera de la carretera. Un par de días después, hablé con mi tía. Me confirmó que sí había tenido un tío Jerry y que yo había ido a su funeral cuando era niño. Esa fue la vez que contraje el pulmón de Viernes Santo. Al parecer, fui uno de los primeros niños en sobrevivir a ello. Ella no quiso entrar en detalles, pero dijo que había sido violento. Tienes que hacer algo terrible para evitar que se expanda en un huésped. Investigándolo más a fondo, la mejor explicación de la condición es que un cuerpo recién muerto busca, de cierta forma, el camino hacia uno más joven, como una persona desesperada por aire, excepto que 2 personas no pueden habitar el mismo espacio. Colisionan, creando algo retorcido en un punto intermedio. Se puede detener si se nota de inmediato, pero incluso entonces las probabilidades son escasas. Escribí un artículo sobre el tema, pero fue rechazado. Tuve que recurrir a uno de mis temas de reserva. Ya esto fue hace un par de años, he intentado ganar algo de legitimidad. Me han hecho pruebas en la pierna, pero no han encontrado una razón de por qué se ve tan diferente o por qué tiene una longitud distinta. Sí, a simple vista, parece algo que simplemente fue injertado de golpe en mi rodilla,
pero esa explicación ha sido negada varias veces. No hay tejido cicatricial, no hay marcas de unión en el hueso, nada. Es como si se supusiera que debía estar allí. Y por supuesto, me pregunto si esto me pasará a mí algún día. Nací en ese lugar, pero no he vivido allí. ¿Cómo puedes saber si eres parte de esta cadena o no? No lo sabrás con certeza hasta que te hayas ido. Y para entonces ya no estarás experimentando nada. O tal vez, en el caso de Harlan, sí lo estés. ¿Acaso quiero eso? Pero, ¿cuál es la alternativa? Me quedan muchos años para considerar esto y no creo que llegue a tener una respuesta clara. Solo para estar seguro, creo que tendré una última petición tras mi fallecimiento. Asegúrense de que mi cuerpo sea envuelto en plástico correctamente.